Bueno, aquí vamos a empezar con variaciones que tiene el viento con diferentes factores. En este caso vamos a ver la variación que tiene el viento con la altura. Bueno, ¿qué pasa con la altura? Si tenemos una altura entre 0 y 2000 metros, hay diferentes capas. Entre 0 y 100 metros se encuentra una capa superficial, mientras que entre 100 y 2000 metros se encuentra lo que es la capa de Ekman, y entre 0 y 2000 metros está la capa planetaria. Estas son diferentes capas que podemos encontrar desde la Tierra hasta la atmósfera, pero la que nos importa es la capa límite superficial que se encuentra entre 0 y 100 metros. ¿Por qué es la que importa? Bueno, porque aquí es donde se instalan los parques eólicos, entre 0 y 100 metros. Ahora bien, la ley más importante de cómo es la variación del viento con respecto a la altura es la ley exponencial de Hellman. ¿Qué dice la ley exponencial de Hellman? Bueno, que la velocidad del viento varía con la altura siguiendo una ecuación de tipo estadístico y de forma exponencial, conocida como la ley exponencial de Hellman. ¿Y cuáles son los términos que he encontrado aquí? Por un lado está la velocidad del viento a la altura problema, la velocidad del viento a 10 metros, que es la que generalmente se mide, y un exponente sin unidades, que es un exponente alfa, y este varía con la rugosidad del terreno. Aquí les presento una tabla. Este exponente alfa cambia en función del tipo de terreno y tiene un cierto rango. Por ejemplo, está para lugares llanos con hielo o hierba se maneja entre 0.08 y 0.12. Es decir, que al determinar la velocidad a una altura determinada, se van a determinar dos velocidades, es decir, un rango de una velocidad inicial a una velocidad final. Y como les decía, este factor o exponente de Hellman, alfa, condiciona el grosor de la capa límite de velocidades. Por ejemplo, aquí tengo tres tipos de zonas, una zona urbana, una zona rústica y una zona costera. Se puede observar que hay diferencias en el perfil en función del factor alfa. ¿Por qué? Porque cambia esa capa límite de velocidades. Y recordando, la capa límite es aquella que topa donde el flujo de aire se encuentra con un obstáculo. Ahora bien, hay un aspecto importante aquí que es la velocidad nominal. ¿Qué es esto? Bueno, como les comentaba en la presentación pasada, las máquinas eólicas arrancan a una velocidad de arranque determinada. Llegan a una velocidad máxima donde se alcanza la potencia máxima y esta se conoce como velocidad nominal. Bueno, ¿qué más podemos ver acerca de la ley exponencial de Hellman? Bueno, en este gráfico les quiero mostrar que a diferentes factores de alfa, que es cada una de estas líneas, hay un tipo de comportamiento exponencial de la altura en función de la velocidad del viento. Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Nada más que ese comportamiento es exponencial. Ahora bien, ¿cómo se calcula alfa? En este caso nosotros no lo vamos a calcular, pero es importante que sepan de dónde sale alfa. Bueno, sale de velocidades y alturas de referencia, o una segunda forma de obtenerlo es a partir de dos velocidades y dos alturas diferentes. Aquí les presento un problema. O un reto, por decir así. Tenemos una zona, en este caso es una ciudad, una zona urbana. Tenemos la ecuación de la ley exponencial de Hellman y el problema dice esto. ¿Cuál es la velocidad del viento a una altura de 30 metros en la ciudad presentada en el dibujo, teniendo en cuenta que los registros indican una velocidad del viento a 10 metros de altura de 74 kilómetros por hora? ¿Qué datos tenemos? La velocidad a 10 metros, la altura de 30 metros, que lo convertimos a kilómetros, o en su defecto podemos convertir la velocidad a metros por segundo. El factor alfa, que lo sacamos de la tabla como una especie de rango, y hay que determinar la velocidad a la altura de 30 metros. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos la fórmula de Hellman, sustituimos velocidad 10, 74 kilómetros por hora, altura 0.03 kilómetros o 30 metros, se divide entre 10 y se usa como exponente el alfa, que es el exponente de Hellman, el límite superior y el límite
inferior y se obtienen dos velocidades, que este es el rango, es decir, la velocidad mínima en esta zona sería de 7.24 kilómetros por hora y la máxima de 18.4 kilómetros por hora. Ahora bien, otra variación que tiene el viento es de la densidad, porque esta varía con la altura. Y bueno, ¿por qué es importante considerar este factor? Es importante porque la potencia que se obtiene en un final depende de la velocidad del viento, pero también de la densidad, y a su vez la densidad del viento depende de la temperatura de la zona y de la altura. Y bueno, ¿cómo se obtiene esta variable? La densidad del viento, considerando que tenemos datos de altura y de temperatura, se obtiene con esta fórmula. Asimismo, también se puede obtener la velocidad del viento considerando la velocidad del viento a una velocidad conocida y los datos de densidad. Pero la que más se utiliza es esta, teniendo en cuenta los datos de la altura y de la temperatura. Aquí les presento una figura muy descriptiva donde vemos cómo varía la densidad del aire con la altura. Vemos que a una altura de 11.000 metros tenemos una densidad de 0.3629 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que a nivel del mar tenemos una densidad del aire de 1.225 kilogramos por metro cúbico, es decir, la densidad del aire disminuye con la altura. Y eso yo creo que ya se entendió por qué. Esto tiene que ver pues con la temperatura, con la presión, que ya les había comentado en las presentaciones pasadas. Bueno, aquí pasando a otro tema importante, estas variaciones del viento también se miden y se miden para luego hacer una estadística de estos datos y hacer una adecuada interpretación. Y cuando se tienen ya estos datos, pues se hace un tratamiento. Uno de los primeros tratamientos que se hace es obtener la distribución de direcciones. ¿Y cómo se obtiene la distribución de direcciones? Uno es mediante la rosa de los vientos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta área predominan los vientos, es decir, hacia el noroeste. También se puede medir la velocidad media por direcciones, es decir, en este caso las velocidades más altas se alcanzan en estas direcciones. Asimismo, también se obtiene lo que es la frecuencia media por direcciones, es decir, en el noroeste es donde se obtiene más potencia. ¿Por qué? Porque hay velocidades más altas, tal como lo muestra la rosa de los vientos. ¿Para qué sirve obtener estos datos? Bueno, en primer lugar, para saber ubicar las turbinas y saber qué variabilidad direccional se va a tener en ese emplazamiento. Otro tipo de tratamiento que se le da es hacer una distribución de velocidades, es decir, medir la velocidad del viento con respecto al tiempo. Y esto puede ser medir la velocidad en un tiempo determinado de horas, medir la velocidad por días, por meses, por años. Es decir, entre más tiempo se mide esa velocidad, más cantidad de datos se obtienen y mejor es el análisis de datos que se hace posteriormente. ¿Y qué se puede obtener después de una medición de muchos puntos de velocidad? Bueno, una velocidad media, como indican las manitas que están aquí dibujadas. Bueno, ¿y qué se hace después de que se tienen muchos datos de velocidad? Bueno, el tratamiento ya es muy complicado, entonces lo que se hace es un análisis estadístico mediante una distribución de datos. Y esta distribución de datos, ¿qué es lo que hace? Es medir el dominio de esas velocidades del viento en un número de intervalos. Y esto da lugar a gráficos de este tipo, donde tenemos varios intervalos representados en forma de barras que generan un histograma. Y este histograma a la vez representa una cierta distribución. Y esta distribución de datos representan lo que es la densidad de probabilidad de las velocidades del viento. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, principalmente para obtener datos de potencial eólico disponible. Bueno, para tener más información acerca de la distribución de datos del viento, hay un tratamiento especial que es la obtención de la distribución de Weibull. ¿Qué
¿Qué tiene que ver este tipo de distribución? Bueno, es un tratamiento estadístico donde se obtienen gráficos de este tipo. Entre más simétricos están es porque las velocidades del viento se sitúan en un rango más estrecho. Lo importante de la distribución de Weibull son ciertas cosas. Primero, el factor K. Este factor K es indicativo de la forma de la distribución. Como les decía, entre más marcado o angosto está este pico, quiere decir que la variación es menor. Entonces es más seguro tener una velocidad más estable. ¿Para qué se usa hacer una distribución de Weibull? 1. Para hacer un análisis de las propiedades, tener una probabilidad más exacta, obtener la velocidad media, las desviaciones estándar, que entre menores sean, pues es mucho mejor. Y es la expresión analítica más utilizada en los estudios de energía eólica. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la distribución de Weibull? Primero, si se tiene la velocidad media con respecto al tiempo, no es suficiente para, como les decía, para estimar un factor, una zona eólica. Se tiene que hacer un tratamiento de tener muchas velocidades, hacer la distribución en intervalos y generar los histogramas de esta forma, para después hacer esta distribución que nos logre determinar una cierta forma y ver el predominio de esas velocidades y obtener un factor K a partir de esta distribución que en realidad representa una ecuación. Y en esa ecuación va a venir incluido el factor de forma K, que quiere decir o representa la simetría de la distribución. Ahora bien, aquí les presento una figura donde se ven varios tipos de distribución dependiendo ahora sí que de la zona. En cada zona la distribución de Weibull va a ser diferente porque las velocidades del viento medidas pues son diferentes. Aquí tenemos varios factores K. A medida que estos factores sean cercanos a 1, la forma de la distribución va a ser más asimétrica, es decir, va a haber más desviación de las velocidades. Y mientras más cercano está a 2, a 3, a 4, la simetría se hace más estrecha, es decir, es más regular y más estable la velocidad del viento. Por ejemplo, aquí podemos ver que los valores más bajos, o sea, las velocidades más variables, están en los lugares montañosos, mientras que las velocidades más estables con un factor K entre 3.5 y 4 se encuentran en las islas. ¿Por qué? Pues porque no hay obstáculos. Ahora bien, una forma o una variante de la distribución de Weibull cuando el factor K de simetría es 2 es un caso especial porque esa curva de Weibull se le conoce como distribución de Rayleigh. Ahora, esta distribución de Rayleigh, ¿qué tiene de especial? Como les digo, es un caso particular con un factor de simetría de 2 y sirve para hacer estimaciones aproximadas cuando solo se tienen datos de velocidad media y no de todos los datos de velocidad. Y básicamente es eso, solo es un caso particular de la distribución de Weibull. Ahora bien, vamos a pasar a una parte muy importante en lo que es la generación de energía eólica y es ver cómo es ese proceso de conversión de la energía eólica y en energía eléctrica. Bueno, como ya les había platicado de forma muy general en presentaciones pasadas, para que una energía cinética del viento se convierta hasta energía eléctrica, requiere de 3 pasos. 1, la aerodinámica, 2, la mecánica y 3, la eléctrica. Vamos a ver la primera parte, que es la eficiencia aerodinámica. Esta eficiencia aerodinámica sirve ¿para qué? Para obtener la potencia disponible, que es como la potencia teórica que se puede obtener con ciertas velocidades de aire. ¿Y qué pasa en este sentido? Bueno, tenemos una masa de aire con cierta densidad que viaja a cierta velocidad, se hacen las mediciones durante cierto tiempo y pasa por un área de rotor de cierto diámetro de palas. Esta es una de las ecuaciones más importantes. ¿Por qué? Porque nos sirve para obtener la potencia disponible.
con esa velocidad del viento. ¿Y cuáles términos hay aquí? 1. El tiempo en que se hacen las mediciones, en horas, la densidad del aire, el área del rotor y la velocidad del viento elevada al cubo. Ahora bien, esa área del rotor, ¿cómo se obtiene? Bueno, se obtiene a partir de la longitud de las aspas medidas en forma de diámetro. Una vez que se tiene el área del rotor, ya se puede considerar en esta ecuación con los demás datos y se obtiene la potencia disponible. Es importante señalar que solo se puede extraer 59.3% o 59% de la energía del viento. No se puede extraer el 100%. ¿Por qué? Bueno, esto está basado en un teorema, el teorema de Betz o el límite de Betz, que indica que la velocidad disminuye cuando pasa por las aspas y disminuye debido a rozamientos aerodinámicos y mecánicos. También es importante destacar unos términos pues muy importantes aquí. 1. La potencia extraíble, que es diferente de la potencia disponible. ¿Por qué? Porque la potencia extraíble ya considera que solo podemos extraer máximo 59.3%. Y el coeficiente de potencia, que engloba la potencia, la relación entre la potencia extraíble y la potencia disponible. Y aparece aquí un factor, que es una eficiencia aerodinámica. En cada uno de estos pasos hay un término de eficiencia: eficiencia aerodinámica, eficiencia mecánica y eficiencia eléctrica. Estas eficiencias marcadas con este símbolo ya están consideradas en el coeficiente de potencia, para que no se confundan. El coeficiente de potencia es la relación entre la potencia extraíble y la potencia disponible, y a su vez engloba 3 eficiencias: la aerodinámica, la mecánica y la eléctrica. En este caso solo englobo la aerodinámica porque estamos en la parte de la eficiencia aerodinámica. Para ahondar más en lo que es la teoría unidimensional y la ley de Betz, podemos decir que cuanto mayor sea la energía cinética que la turbina consiga extraer del viento, menor será la velocidad de salida. Es decir, si el viento llega con una energía cinética de 10 y las palas le extraen 5, va a salir con una velocidad, con una diferencia de 5. Pero si le extraen 6, va a salir con 4. Si le extraen 7, va a salir con 3 y así sucesivamente. Y eso básicamente es lo que indica la ley de Betz. Ahora bien, para generalizar un poquito más de lo que es el coeficiente de potencia, como ya les comentaba, es la relación entre la potencia extraída y la potencia disponible del viento. Y la máxima es de 59% o expresado en fraccionariamente es 0.59. Ahora bien, si nosotros vemos esa relación del coeficiente de potencia, tenemos potencia extraíble entre potencia disponible. La potencia disponible solo engloba lo que es la densidad, el área del rotor y la velocidad del viento, mientras que la extraíble engloba lo que es el coeficiente de un factor de inducción axial, que se representa como A. Y este factor de inducción axial tiene como máximo 0.59. Entonces, esto nos lleva a la lógica de pensar que la potencia extraíble siempre va a ser menor a la potencia disponible. Y eso lo vamos a ver en casos prácticos un poco más adelante. Por ejemplo, aquí les presento un gráfico de coeficiente de potencia de un rotor contra TSR, que ahorita más adelante les explico qué es TSR, pero es un tipo de velocidad. Bueno, lo máximo coeficiente de potencia ideal es de 59%, aquí está. Y vemos que todos los aerogeneradores disponibles obtienen menos el 59%, es decir, apenas ya alcanzan un 0.5 o 50%. ¿Por qué? Porque no tienen este comportamiento lineal, sino que a cierta velocidad hacen esta meseta. ¿Y eso a qué se debe? A la ley y al teorema de Betz. Aquí está lo que les decía de la velocidad TSR o velocidad específica, que es una relación entre la velocidad tangencial en el extremo de la pala y la velocidad del viento a la entrada del tubo de flujo. Y bueno, la fórmula involucra lo que es el radio del rotor,
la velocidad a la que gira ese rotor y la velocidad del viento. Para ahondar más en lo que es el coeficiente de potencia, como ya vimos un poquito más atrás, el coeficiente de potencia es la relación entre la potencia extraíble y la potencia disponible. Si despejamos la potencia extraíble, la fórmula para sacar esta potencia extraíble va a ser la potencia disponible, que engloba esta parte, por el coeficiente de potencia. A su vez, la potencia extraíble también va a involucrar otros factores que aún no los vemos, pero que es la eficiencia eléctrica y la eficiencia mecánica, que en realidad son pérdidas. En cada uno de los pasos hay pérdidas de energía debido a diferentes factores como la fricción, los rozamientos, etc. Otra cosa que se puede obtener es el área del rotor conociendo el diámetro de las palas. Asimismo, a partir del diámetro de las palas, también se puede obtener lo que es la potencia extraíble, el coeficiente de potencia, etc. Aquí les presento un gráfico donde lo que se ha hecho últimamente, desde años atrás hasta ahora, es incrementar este radio del rotor. Por ejemplo, aquí está un radio de 15 metros, de 112, de 126 y de 180. ¿Esto con qué fin? Bueno, con el objetivo de incrementar la potencia eólica, que se ha incrementado desde 50 kilowatts hasta 5 megawatts. ¿Y esto por qué? Porque se ha incrementado el área del rotor, es decir, el área de esas palas. Ahora bien, aquí presento lo que es la potencia disponible. Como les venía diciendo, esta es la potencia disponible por el coeficiente de potencia. Nos da la potencia extraíble o la real, ya considerando la ley de Betz. Y bueno, es importante que si quieren saber más o tienen dudas, pueden checar este video acerca del límite de Betz. Hasta aquí vimos la primera parte, que es la eficiencia aerodinámica. Y vamos a pasar a la segunda parte, que es la eficiencia mecánica, que es una parte muy cortita. ¿Por qué? Porque cuando las palas se mueven como efecto del que el flujo del viento incide sobre ellas, impulsan el rotor. Y esa velocidad a la que va el rotor incide en una caja de cambios que regula la velocidad para que llegue con esta velocidad como regulada al generador. Después, debido a fricción en los engranes, se pierde un 5% de energía. Entonces, la eficiencia mecánica máxima es de 0.95. En este caso de la eficiencia mecánica es lo que veremos por el momento solamente. Y nos pasamos a la eficiencia eléctrica. Una vez que la caja de cambios ya ha incidido la velocidad, esta se acopla al rotor del generador. Y en el rotor del generador puede que tenga un alternador o no. Si tiene un alternador, obtendremos corriente alterna. Si no lo tiene, se obtendrá corriente directa. Y de aquí se obtiene la eficiencia eléctrica máxima, que es de 0.95. Entonces, en condiciones óptimas, la eficiencia global de una turbina debería considerar la eficiencia aerodinámica, la mecánica y la eléctrica. Entonces es así que se obtiene el coeficiente de potencia, es decir, ese coeficiente de potencia, que era igual a la potencia extraíble entre la potencia disponible, engloba ya todas estas eficiencias aerodinámicas o esas pérdidas, que es la eficiencia aerodinámica, la mecánica y la eléctrica. Aquí un ejemplo, tenemos de eficiencia aerodinámica 0.45, 0.95 de mecánica, 0.95 de eléctrica. Usamos la fórmula donde se multiplican entre sí y se obtiene un coeficiente de potencia total de 0.40, es decir, que el generador solo transformará 40% de la energía del viento en energía eléctrica. Aquí les presento una vez más la grafiquita donde está el coeficiente de potencia contra la velocidad y que vemos que el máximo ideal pues es de 59% y el real máximo es del 45%. Ahora bien, en esta parte les presento los 3 pasos a forma de resumen. Incide el viento sobre las palas,
Aquí se puede obtener la potencia disponible, o también se le conoce como incidente. Giran las palas, se mueve el rotor, llega a las cajas de cambios, hay unas pérdidas mecánicas, después pasa el generador, hay pérdidas eléctricas y ya pasa la potencia eléctrica. Entonces, en esa potencia generada debemos considerar las tres eficiencias o las tres pérdidas, la aerodinámica, la mecánica y la eléctrica, que integran el coeficiente de potencia y que van a influir de manera muy importante en la potencia incidente o la potencia disponible. Sugiero que vean este video acerca de los principios del funcionamiento de los aerogeneradores. Aquí traigo varios ejemplos prácticos que les van a ayudar a la hora de resolver problemas. Caso 1. Se midió durante 10 días el viento continuo a una velocidad de 5 metros por segundo y se calculó una velocidad media de 5 metros por segundo. En el caso 2, durante 10 días se midió 10 metros por segundo y 5 sin viento. ¿Qué dice el problema? Suponiendo que se quiere instalar un aerogenerador tripala con diámetro de rotor de 90 metros y con un coeficiente de potencia de 0.43 y una densidad de aire de 1.225 kilogramos por metro cúbico, se pide que calculemos la potencia extraíble. Caso 1. Potencia extraíble. Tenemos un medio, coeficiente de potencia, que es 0.43, la densidad del aire, que es la que se toma al nivel del mar, el área del rotor, para eso tomamos los 90 metros, para sacar el área del rotor, y la velocidad del viento, que ya no la dan, que es de 5 metros por segundo. Entonces sustituimos un medio, 0.43, 1.225, el área, la velocidad, y obtenemos la potencia extraíble en kilowatts. Ahora bien, como nos dice que lo midieron durante 10 días, esa potencia extraíble, o sea, los 209 kilowatts, lo multiplicamos por los 10 días, por 24 horas que trae cada día, y obtenemos una energía eólica extraíble de 50 miliwatts por hora. En el caso 2 se hace lo mismo. Tenemos un medio, 0.43 de coeficiente de potencia, 1.225 de densidad, el área del rotor, la velocidad elevada al cubo, tenemos 1700 kilowatts, multiplicado por las horas, por los días, tenemos 201 megawatts por hora. Ahora, en un caso 3, si nos dan los datos de eficiencia aerodinámica, mecánica y eléctrica, podemos obtener el coeficiente de potencia. Y ya teniendo estos tres datos, los multiplicamos, obtenemos el coeficiente de potencia, que da 0.358, es decir, 35.8% de potencia o de lo máximo que se puede generar con estos datos. Ahora bien, también se considera una densidad de 1.225 kilogramos por metro cúbico, un diámetro de palas de 101 metros y una velocidad del viento de 12 metros por segundo. Y nos piden calcular la potencia disponible. ¿Qué se hace? Un medio, se considera el tiempo que se midió. Si no se tiene datos de cuánto tiempo se midió el viento, pues simplemente se elimina este término. Se considera la densidad, que es esta, el área, que se obtiene con el diámetro de las palas, la velocidad al cubo, que es esta, y se obtiene una potencia disponible de 8.480 kilowatts. Ahora, si consideramos que el coeficiente de potencia es de 0.358, se multiplican los 8.480 kilowatts por 0.358, se obtienen 3.086 kilowatts, que en realidad es la potencia máxima real, mucho menor a la disponible. ¿Por qué? Por lo de la ley y el teorema de Betz. En este caso se representa la gráfica del problema anterior. Aquí se representa la potencia máxima, que es en azul, los 3.086 kilowatts, y se lee en el eje izquierdo.
Y también se representa el coeficiente de potencia, que es de 0.48 y se lee en el eje derecho de esta forma. Para obtener este tipo de gráficos, pues obviamente necesitamos datos de la velocidad del viento, datos del coeficiente de potencia y datos de la potencia generada. Para obtener gráficos como estos, tenemos datos de la velocidad del viento, que van en este eje X, datos de la potencia, que se obtienen con la fórmula que ya les he mencionado, y los datos de coeficiente de potencia. Simplemente se grafican y se obtienen gráficos de este tipo, que son las conocidas curvas de potencia, que son básicas pues en la evaluación de lo que es la energía eólica. Aquí tenemos nuevamente otros datos de viento, potencia y coeficiente y se obtiene el gráfico. En esta curva de potencia les quiero mostrar algo muy importante. De forma teórica, solo considerando la potencia disponible, sin considerar el coeficiente de potencia, esta potencia empieza a incrementar a cierta velocidad del viento. Pero ahora, de forma real sabemos que eso no es posible. Entonces involucramos un coeficiente de potencia que generalmente lo dan los fabricantes de los aerogeneradores y de las palas. Ellos hacen sus estudios y determinan cierto coeficiente de potencia. Y usando ese coeficiente vemos que los valores reales de potencia extraíble pues son muy inferiores en comparación con los teóricos o con los de potencia disponible.